Realmente para mí es un placer nuevamente estar aquí con cada uno de ustedes. Bien, estuvimos hablando la anterior semana el tema de convirtiéndonos en un ser espiritual, un ser real. Entonces esta es la continuación. Bueno, como para que entremos un poco en materia, lo que les habíamos platicado, lo que yo les había platicado, es comprender realmente de que no hay ninguna separación entre tú y la primera fuente y centro. Bien, ya estábamos hablando sobre el trabajo específico que hace el ajustador del pensamiento con cada uno de nosotros, donde se estuvo hablando sobre el plan. ¿Sí? Se sabe que cada uno de nosotros tiene un plan diseñado por la primera fuente y centro, y ese plan lo trae el ajustador del pensamiento. Bueno, entonces convirtiéndonos en un ser espiritual, un ser real, debemos comprender que todo el trabajo es ser consciente de nuestra verdadera naturaleza. No quiere decir que nos convirtamos en un ser espiritual, sino que reconozcamos que somos una personalidad espiritual que ha venido a hacer aquí una experiencia. Bien, entonces daré continuación al tema. Nosotros sabemos que el ajustador de pensamiento trae consigo un plan, como les decía, para cada uno de nosotros. Bien, donde están incluidos unos pactos. Se estaba hablando de unos pactos, unos acuerdos. Estos no son más que acuerdos entre otros ajustadores del pensamiento. Más adelante les voy a explicar más a fondo, con un ejemplo un poco más tangible, cómo son estos pactos. Bien, estos pactos no son más que unos acuerdos entre otros ajustadores del pensamiento en encontrarse en esta realidad y ayudarse mutuamente. Dentro de lo que nosotros conocemos, hemos pensado que nuestra vida es este plano material. Hemos pensado que hemos comenzado nuestra carrera de ascensión aquí en Urantia, pero hay muchas cosas que hemos escuchado durante estos fines de semana que nos dejan pensar o nos dan una puerta para comprender que esto no es así. Bien, que hay muchas cosas que podemos pensar que no es de esta manera. Un ejemplo, que más adelante también les explico, es cuando decimos que o miramos a una persona o vivimos una experiencia y decimos, ven, pero esto ya lo había vivido, ¿sí? O a veces mencionamos de que cierta situación se repitió o se le dice déjà vu. Bien, todas estas cosas con la explicación de estos temas van a coger un sentido y pues obviamente una importancia. Bien, estos pactos que hacen los ajustadores del pensamiento antes, bien, de encontrarse en esta realidad material, son unos acuerdos para poder potencializar al ser humano. ¿Cómo les explico? Como todos sabemos, los ajustadores del pensamiento son unas partes prepersonales de Dios Padre. Ellos, antes de embarcarse con una situación o con un sujeto o con una conciencia que somos nosotros, ellos estudian muy paso a paso qué es lo que necesita esta conciencia para llegar a ser una realidad. Bien, necesitan pensar el plan o los pasos para poder lograr, se podría decir, la salvación de esta conciencia. Entonces todo este planeamiento lo hace en conjunto a otros ajustadores de pensamiento, donde entre ellos
deciden o toman una decisión de encontrarse en esta realidad material. ¿Para qué? Para que sus sujetos se colaboren o se contribuyan de alguna u otra manera a que cada uno de ellos se logre ser consciente. ¿Consciente de qué? Pues consciente de que estamos en un sueño, consciente de que en ningún momento ha habido una separación entre tú y la primera fuente y centro, que eso es lo que humanamente se piensa. También ser consciente de nuestra verdadera naturaleza, de que nosotros somos hijos de Dios, no que nos convertimos en hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios, y un sinnúmero de cosas que se irán hablando en el transcurso de estas semanas aquí en la emisora El Nuevo Amanecer. De todas estas cosas, todo este plan tiene el objetivo de hacernos conscientes de realmente quién somos. Entonces, este plan que traen los ajustadores del pensamiento, estos acuerdos entre ajustadores del pensamiento, es a lo que llamamos pactos. Y estos pactos se han realizado mucho antes de que nosotros tengamos conciencia, podríamos decir conciencia, pero no es la totalidad de la palabra, porque estamos muy dormidos, somos muy inconscientes de muchas cosas de esta vida. Bien. Por esto se dice que para Dios ya todo está terminado, pues porque de alguna u otra manera este plan ya está planeado. Bien. Algunas veces en nuestras vidas sentimos que conocíamos a una persona desde hace mucho tiempo, a pesar que lo acabes de conocer. Esto es importante. Esto es lo que nosotros llamamos déjà vu en algunas culturas. Y esto tiene algo importante. Quiere decir que estás despertando. Bien. ¿Por qué diríamos que la persona que tiene estas experiencias de conocer a una persona antes de conocerla físicamente es importante? Porque de alguna u otra manera está siendo consciente de los pactos que tuvo el ajustador del pensamiento antes de tu nacimiento. Quiere decir que tú te estás uniendo con tu ajustador. Por eso es importante algunas afirmaciones que algunos hermanos tienen de que dicen: ven, yo a ti no te conozco de algún lado. O dicen: esta experiencia ya la tenía, cositas así. Quiere decir que es una información que se logra de ese empalme con el ajustador del pensamiento y está siendo un poco consciente de los pactos que el ajustador del pensamiento tomó antes de que tú nacieras. Bien, ahora ese es otro concepto. Entendamos que el nacimiento en este mundo no atestigua o da certeza de que tú apenas hayas comenzado aquí. Bien, no hemos comprendido que en verdad esta realidad o esta dimensión fue creada para que Dios pudiera hacer una experiencia. Aquí estoy tratando de explicar algo que es un poco complicado de entender. Nosotros hemos pensado durante todo este tiempo de que nuestro comienzo o nuestro principio empieza aquí, en esta experiencia humana, en este mundo material, y que realmente partimos desde esta irrealidad. Pero lo que quiero explicarles es que esta dimensión material, estas experiencias, este cuerpo, ¿sí?, es un medio por el cual la primera fuente y centro está experimentando tener una experiencia humana. Bien, y
Esta vida material, que podría yo decir que es realmente la vida de la primera fuente y centro, a nosotros se nos dio el privilegio de compartir esta vida con Dios Padre. ¿Por qué estoy diciendo que esta vida es de Dios Padre? Porque con toda la serie de conferencias que estamos escuchando, hemos comprendido que este cuerpo, que esta mente, no somos nosotros, ¿bien? Sino que son expresiones de Dios Padre. Se dice que nosotros vivimos, existimos dentro de Dios. Quiere decir que todo cuanto nos rodea es Dios Padre. Lo único que somos nosotros es esa conciencia que nace por el fruto de utilizar las herramientas que Dios Padre ha creado para tener una experiencia humana. Entonces, no hemos comprendido que en verdad esta realidad o esta dimensión fue creada para que Dios pudiera hacer una experiencia en la cual nos invitó a ser parte de esta su aventura. Esto es lo que quiero que comprendamos. Si nosotros comprendemos que todo esto es creado por Dios Padre y que esta es su aventura, podríamos comprender de que no hay nada bueno ni malo, son solo experiencias. También podríamos llegar a discernir de que no existe lo blanco y lo negro o con los contrastes, sino que son diferentes manifestaciones de un mundo totalmente perfecto, ¿sí? Lo único que genera una controversia o una división es la mente del ser humano. Pero el objetivo de nosotros no es ponerles nuestro punto de vista a la vida, sino convivir o vivir dentro de la voluntad de la primera fuente y centro, aceptando todo. Bien, si nosotros comprendemos que esta vida es el sitio o el punto para que Dios haga una experiencia y nos invita a cada uno de nosotros a que vivamos esta experiencia con Él, podremos ver esta vida como una aventura, como un paseo, como algo donde no hay por qué herirse, sino que hay muchas cosas que disfrutar, ¿cierto? Nuestro deber, el deber de cada uno de nosotros, es ser consciente de nuestro ser y no creer que somos esta realidad, que no somos cuerpo, que no somos mente, que no somos sentimientos, que no somos emociones. Hay algo que sí es nuestro, que sí es real, y eso se logra es con la conciencia. Hay un dicho que lo mencionaba en la anterior conferencia dominical y era: para que tú puedas saber qué eres, pues lo fácil es comprender qué no eres. Entonces, dentro de estas conferencias hemos platicado que no somos cuerpo, que no somos mente, que no somos sensaciones ni sentimientos. Hay algo mucho más atrás que percibe y que observa todo este sinnúmero de datos o de información. Y ese es el deber de cada uno de nosotros. Nuestro deber es ser consciente de nuestro ser, de lo que realmente somos, y evitar a toda costa creer que somos esta realidad. Y para tener una idea de cómo lograr esta conciencia y cómo comprender esto, es con la parte onírica. Muchos de nosotros siempre buscamos la manera de cómo lograr esta conciencia, y hay un ejercicio muy importante que es por medio de la dimensión onírica.
Para las personitas que no estén familiarizados con la palabra onírica, es cuando soñamos, cuando ustedes descansan, cuando cesan las actividades físicas y nos acostamos el cuerpo y cerramos los ojos, empezamos a recrear un sinnúmero de eventos, circunstancias, experiencias que difícilmente podríamos experimentar dentro de las horas de vigilia. A esto le hemos catalogado como sueños. Bien, y es importante, aquí en la parte onírica está el ejercicio de cómo puedes lograr ser consciente en las horas de vigilia o cuando estamos despiertos. Bien, cuando soñamos realizamos una analogía de la realidad que hemos nombrado consciente. Analogía es algo paralelo, algo que es muy parecido. Bien, este espacio de los sueños se ha desperdiciado porque hemos catalogado a los sueños como irreal. Pero con todas estas enseñanzas que les estoy dando en este momento, pues se ha hablado contundentemente de que estamos en el sueño o en los pensamientos de Dios Padre. Quiere decir que estamos inmersos en una mente y la mente es capaz de crear sueños. Entonces, si ustedes logran comprender esta similitud que existe entre lo que hemos llamado realidad, que es un sueño, con la parte onírica, que podríamos decir que es un sueño más cercano que nosotros mismos creamos o producimos, podríamos comprender o podríamos tener un pequeño vislumbre de cómo en realidad son las cosas. Este vislumbre es comprender que en el sueño tenemos ciertas circunstancias, pero sabemos que no generarán un impacto en nuestro ser porque sabemos que es un sueño. O decidimos en ese sueño cambiar o alternar eventos los cuales deseamos que sucedan. Pero de la misma manera como nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestros sueños, en esta parte onírica, Dios Padre nos ha dado el potencial para cambiar el sueño en el que estamos despiertos o lo que pensamos que es la realidad. Porque tanto una como la otra cosa son sueños, que se varían acorde a tu percepción, acorde a tus pensamientos, acorde a tu punto de raciocinio. Bien, para eso nos sirve la parte onírica. También hay muchas cosas que podemos rescatar de esta dimensión. Porque ambos son sueños. Puede que esto se escuche un poco extraño, pero ambos son sueños. Lo mismo que tú estás haciendo aquí, podrías estarlo haciendo en la parte onírica y estarías optimizando el tiempo. Podríamos decir que estuviéramos viviendo 24 horas diarias. Comprendemos y sabemos que nuestro cuerpo debe descansar para poder regenerar sus tejidos, pero en ningún momento nuestra mente cesa o descansa. Quiere decir que ahí continúa nuestra experiencia y también la manera de cómo buscar nuestra perfección espiritual. Bien, uno de los objetivos que tiene la parte onírica en nuestro despertar, ¿sí?, es lograr ser conscientes. Una manera para contribuir a nuestro despertar es comprender y lograr ser conscientes de que estamos inmersos en un sueño y tienes la capacidad de vivir con lo que pensamos o proyectamos. Al pensar esta acción,
genera una reacción o una creación dentro de nuestro sueño. Estoy tratando de explicar cómo podríamos nosotros alterar nuestros sueños en la parte onírica. Muchas veces o alguna vez dentro de nuestra experiencia, ustedes han tenido la habilidad de cambiar lo que están soñando o toman la decisión de despertar porque logran ser conscientes pues, de que están en un sueño. Y la invitación es que si nosotros lo podemos hacer en la parte onírica, también lo podemos hacer en lo que hemos llamado realidad. Bien, como repito, es la misma manera como sucede en las horas de vigilia o después de estar despierto en el sueño. Por medio de lo que tú pienses, sientas, ¿sí? E incluso de lo que te alimentes, altera totalmente la percepción de lo que percibes en la vida. ¿Qué quiere decir? En las horas donde tú estás despierto, ¿bien? Cuando no estás soñando, cuando no está descansando el cuerpo, a esta realidad llamémoslo horas de vigilia. Cuando tú estás en ese estado, ¿sí? La realidad como la percibes depende de cómo tú pienses, depende de qué es lo que sientes y también depende mucho o en gran manera también de los alimentos que consumas. Cuando una persona toma drogas alucinógenas o cualquier sustancia que altere la electroquímica del cerebro, hace que esta persona perciba el mundo de diferente manera. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se altera? ¿Esta sustancia es capaz de alterar el exterior o este cambio o esta alteración sucede solamente a nivel cerebral? Pues si les explico de esta manera, la respuesta será muy contundente y todos me dirán, pues el cambio sucede en el cerebro de la persona que consume estas sustancias alucinógenas. Pero quiere decir que muchas o todas las cosas depende como tú las percibas, es como tú ves la vida. Estos temas son muy complicados explicarlos, pero espero darles un pequeño vislumbre de lo que quiero que ustedes me entiendan. Estas creaciones en el sueño necesitan un grado de conciencia, es decir, para que tengas la capacidad de modificar un sueño, tú debes ser consciente de que estás soñando. Y cuando logras ese estado, puedes alterar el sueño y al alterarlo, eres creador. Creas por medio de tu pensamiento, ¿sí? Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido esa experiencia cuando está soñando, pero solamente pueden alterar el orden de las cosas cuando son conscientes de que están soñando en la parte onírica. Cuando son conscientes en la parte onírica, ya no eres un espectador, sino que tú te conviertes en el creador de ese sueño. Y tú creas las cosas por medio de tu pensamiento. ¿Bien? Pero es muy difícil que esta creación que tú estás realizando en la parte onírica permanezca en tu mente. Porque en el momento que despiertas,
pasa el día, ¿sí? Cuando entras en las horas de vigilia, despiertas y pasa todo el día y nuevamente te acuestas para descansar, te encuentras en otro sueño, no en el que dejaste la noche anterior, ¿cierto? Digamos que nosotros fuimos conscientes de un sueño en la parte onírica y creamos un osito, ¿bien? Nos despertamos, pasan todas nuestras actividades, vamos al trabajo, etcétera, cenamos, todo el cuento, y llega otra vez la noche, nos acostamos y entramos en la parte onírica, pero en ese mismo instante ya no vemos el oso. Quiere decir que la creación que nosotros hicimos la noche anterior ha desaparecido, ¿verdad? Es muy difícil para el ser humano mantener un pensamiento creativo dentro de su mente. ¿Bien? Y es por esta razón, escuchen bien, que Dios Padre nos dotó de un cuerpo material. Esto que les voy a tratar de explicar es frente a la inquietud de si todo esto es un sueño, todo lo que nosotros estamos viviendo es un sueño y tenemos muchos pensamientos y podría decir que muchos de esos se materializan, no de la manera como nosotros estamos esperando que se materialicen, pero el resultado sí se genera en nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que sucede estas cosas a pesar de nuestra poca experiencia con la proyección de pensamientos como lo vemos en la parte onírica? ¿Sí? ¿Cómo Dios Padre ha suplido nuestra incapacidad de proyectar nuestros pensamientos y que podamos de sacar una experiencia de un sueño, de una mente que podríamos decir lo que es de la misma primera fuente y centro? Para él poder salvar este gran bache, Dios Padre nos dotó de un cuerpo material, ¿bien? El cual te ayuda a guardar tus pensamientos y poder generar una secuencia. Porque no tienes la capacidad de hacer lo mismo que hace Dios Padre. Porque nosotros vivimos en el pensamiento de Él. A ver, les explico. Todo lo que nosotros percibimos necesita desde nuestra razón, nuestro punto de vista, ¿bien? Pero este punto de vista es almacenado y guardado por medio de nuestro cerebro, ¿bien? Y el cerebro, a su vez, procesa el mundo material y te da un resultado referente a lo que tú le has almacenado año tras año en tu cerebro, ¿sí? No se puede hacer de la misma manera como lo hace Dios Padre, porque con la conferencia que les expliqué la semana pasada mencionábamos de que todo esto ha sido creado por medio del pensamiento de Dios. Dios Padre sí tiene la capacidad de crear y mantener las cosas que ha creado en su mente, pero el ser humano todavía no tiene esa capacidad. Sí crea, entiendan bien las cosas, sí crea las cosas de su entorno por medio del pensamiento, pero al no tener la constancia o al no tener la sagacidad para mantener el pensamiento en su mente, se le ha dotado a este ser de un cuerpo material
que le ayuda a que estos pensamientos se manifiesten en el mundo material. De esta manera podría explicar por qué sentimientos de depresión, sentimientos de ira, sentimientos de miedo pueden generar un trastorno dañino en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha guardado un pensamiento o un sentimiento que se ha generado en tu mente. Y es de la manera como él ha podido almacenar este pensamiento. Y al almacenarlo se genera un cambio en el entorno. Y este cambio en el entorno, pues vemos que es una enfermedad de la materia. ¿Bien? Bueno, una gran inquietud que también se genera en nuestra mente es el hecho de escuchar la frase: para Dios ya todo está hecho. ¿Sí? Nos retumba bastante esa frase en nuestra cabeza. Nos deja en la incertidumbre si en verdad tenemos libre albedrío. Para explicar esto, debemos partir del hecho de que nuestras acciones o decisiones jamás va a generar un mal para Dios Padre, como un ser todopoderoso. ¿Sí? Un ejemplo sería que una de nuestras células se rebelara con todo nuestro organismo. Pues sabemos que las células que defienden nuestro cuerpo, pues absorberían esta célula y ya nos sentiríamos bien. Hay muchas cosas que pasan en nuestro cuerpo que nosotros pasamos totalmente desapercibido y no generan ningún trastorno en nuestro ser. De la misma manera es en Dios Padre. Nosotros decimos, pues si Dios Padre todo lo tiene hecho, si todo está construido, y siendo Dios Padre, pues decide de que siempre todas las cosas deberían salirme bien porque Dios Padre me quiere mucho, ¿sí? Decimos en qué instante o en qué momento nosotros tenemos libre albedrío, si ya Dios Padre todo lo tiene construido, ¿cierto? Entonces, una manera para empezar a comprender cómo es que funciona el libre albedrío en el ser humano es comprender de que nuestras decisiones o nuestras acciones no van a generar un mal para Dios. Bien, ese es el primer punto. Quiere decir que el que se afecta, ¿sí?, de sus decisiones y de sus acciones somos nosotros mismos. Con esto quiero tratar de explicar lo siguiente. Dios ha diseñado un camino para que lo transites con Él. Él te ha invitado a que sigas un camino que Él ha diseñado. Este tiene los pasos y las acciones necesarias para que tú puedas lograr expresar el 100% de tu ser. Este diseño tiene los pasos y las acciones necesarias para que tú puedas expresar, escuchen bien, para que tú puedas expresar el 100% de tu ser. Pero por nuestra libre voluntad decidimos no seguir este plan. Y por estas decisiones, el plan creado por Dios se altera. Ahora, el plan creado por Dios se altera no en Dios, sino en nosotros. Bien. Tenemos que entender que tú eres el que se ha privado
de lograr el 100%. No es que nosotros alteremos el plan creado por Dios, sino que nosotros somos quien nos privamos de lograr el 100%. ¿Sí? Debemos recordar que Dios está haciendo su parte y es lograr hacer una experiencia humana con las decisiones que nosotros tomemos. Dios Padre te invitó, escuchen bien, te invitó a que vivieran una vida juntos. Bien, dentro de esta invitación nosotros podemos aceptarla o podemos desecharla. Quien se ve afectado de la decisión que tome es nosotros mismos, no Dios Padre. Porque Dios Padre tiene el objetivo en esta realidad material de lograr hacer una experiencia humana. El que varía o el que le da matiz a esta experiencia humana son las decisiones que nosotros tomemos. Quiere decir que Dios Padre no pierde jamás, porque Él está haciendo su trabajo y es recolectar experiencia humana. El que en verdad pierde todo, pues somos nosotros. Eso lo podemos ver un pedazo de esto que les acabo de mencionar en el libro de Urantia en la página 1233.1. 1233.1 o en el documento 112, sección 5, párrafo 5, dice: este mismo poder de elección, esta insignia universal de las criaturas con libre albedrío, es lo que constituye la oportunidad más grande del hombre y su responsabilidad suprema, su responsabilidad cósmica suprema. Dice que es nuestra oportunidad más grande, bien, y una responsabilidad cósmica suprema. El tener el poder de elección. Y la elección es acompañar a Dios Padre en esta experiencia humana que Él nos ha invitado a que nos unamos a su plan divino, o decidamos no aceptarla. Bien, eso es una responsabilidad y además de esto es una oportunidad, una de las más grandes que tiene el ser humano. Bien, dice que el destino eterno futuro, ¿sí? El destino eterno del futuro finalitario depende de la integridad de la volición humana. Depende de nuestra voluntad, la integridad de nuestra voluntad. El ajustador divino depende de la sinceridad del libre albedrío humano para adquirir la personalidad eterna. El ajustador divino está en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder tomar esta conciencia que somos nosotros y adicionarle una personalidad eterna. Pero este regalo depende de nuestro libre albedrío sincero, de sumarnos a la voluntad divina. Bien, dice: el Padre Universal depende de la fidelidad de la elección humana para hacer realidad un nuevo hijo ascendente. Dice: depende de la fidelidad de la elección. Bien, todo depende, toda nuestra carrera depende en ser conscientes de que hemos venido a vivir una experiencia junto a Dios Padre, que no hay ninguna separación, y adicionalmente a eso a unirnos al plan
que Él ha traído desde el paraíso para cada uno de nosotros. En esto se basa la espiritualidad. Bien, dice que el Ser Supremo depende de la constancia y la sabiduría de las acciones y decisiones para llevar a cabo la evolución experiencial. Sabemos que Dios Padre está tomando nuestras experiencias para poder crear al Ser Supremo, que es el Dios experiencial. Y dice que el Ser Supremo depende, ¿sí?, de la constancia y de la sabiduría de ¿qué? De las acciones y de las decisiones de todo hombre humano. En el momento que nosotros no queramos aceptar el plan divino, el ajustador del pensamiento se lleva esta experiencia. Esto lo podemos ver en la 1235.4, ¿sí? O en el documento 112, sección 5, párrafo 22. Dice: el ajustador del pensamiento solo os recordará y enumerará aquellos recuerdos y experiencias que forman parte de y son esenciales para vuestra carrera universal. Cuando nosotros salimos de este mundo y hemos logrado tener un porcentaje de conciencia de lo que realmente somos, podemos continuar nuestro camino de ascensión, y el ajustador del pensamiento solamente nos recordará aquellos recuerdos y experiencias que formen parte esencialmente de nuestra carrera universal. Estas experiencias, ¿sí?, y estos recuerdos son momentos e instantes que se han podido unir o donde hemos aceptado la voluntad de Dios Padre. Dice acá: si el ajustador ha participado como asociado en la evolución de alguna cosa en la mente humana, dice, estas experiencias valiosas sobrevivirán en la conciencia eterna del ajustador. Si el hombre no logra pasar o no logra identificar que es una entidad de Dios Padre y que ha venido aquí a hacer una experiencia y que jamás ha sido separado de la fuente y centro, si no logra tener este despertar, el ajustador del pensamiento toma las experiencias que se hayan realizado en este sujeto, así sean las más pocas que tengan, y son rescatadas y almacenadas en el Ser Supremo. Por esta razón, les digo que Dios Padre nunca está perdiendo. Lo poco que pueda realizar el ser humano, pues es lo que va a alimentar al Ser Supremo. Lo que realmente nosotros debemos tomar conciencia es que esta es nuestra oportunidad para despertar y ser conscientes de nuestra verdadera naturaleza. Dios Padre nunca pierde, por lo que les estoy comentando. El que se hace daño somos nosotros mismos. Bien. Retomando el punto en que todo esto es un sueño, de la misma manera que pasa en la parte onírica, cuando realizamos las prácticas del control sobre la materia, algunos de los que ya han practicado el control sobre la materia, comprenderá que estas prácticas que utilizamos nacen del fruto o de las herramientas que es las palabras y los pensamientos. Bien, y vimos que al utilizar las palabras y pensamientos podríamos modificar la materia. Bien, en estas prácticas del control sobre la materia se realizaron unas prácticas de palabras y de pensamientos,
y muchas personitas lograron modificar la materia. Bien, puede ser que muchos de los que lo han logrado o de los que aún no lo han logrado o los que quieren saber cómo lograrlo, se pueden preguntar por qué la materia es alterada por palabras y pensamientos. La respuesta es muy sencilla. Porque la materia, escuchen bien, la materia no es una sustancia. La materia no es física. La materia es solo un pensamiento. Y puedes alterarla con tus pensamientos, porque ella es un pensamiento. De esta manera es una práctica sustancial o contundente que demuestra que nuestro entorno o nuestra realidad está basada por pensamiento, por un pensamiento creativo de Dios Padre. Si nosotros, por medio de palabras y por medio de pensamientos, sabemos que las palabras podrían ser articuladas por el ser humano si antes o previamente ha pensado en pronunciar estas palabras. Entonces, palabras y pensamientos están en el mismo grado. ¿Bien? Y utilizando estas herramientas, nosotros logramos controlar la materia. Esto es posible porque la materia, nuevamente repito, no es una sustancia. Toda la vida hemos pensado que la materia es otra cosa, que es totalmente diferente a los pensamientos. Y esto no es así. La materia es un pensamiento. ¿Bien? Si tú quieres controlar el mundo en el que vivimos, pues tendrías que vivir, no comprender, no tener este concepto, sino que tendrías que vivir y comprender que nosotros hemos pensado que la materia o que los pensamientos, que la materia y los pensamientos son diferentes. Debemos que cambiar esa manera de ver las cosas y comprender que los pensamientos y la materia son la misma cosa. Esta realidad es creada por medio de pensamientos. No hay materia, solo hay manifestaciones de pensamientos. Es por esto que nosotros modificamos lo que llamamos, escuchen bien, lo que llamamos materia. Nosotros no hemos modificado algo que no sea pensamiento. La materia es un pensamiento, es una manifestación de un pensamiento. Y nosotros podemos controlar la materia de la misma manera como controlamos los pensamientos en la parte onírica o en esta parte de las horas de vigilia. Quiero dejar aquí, veo que como que no tenemos mucho tiempo. Para la otro encuentro vamos a hablar sobre las consecuencias de la rebelión. Muchas veces nos hemos preguntado cuál es el problema de la rebelión y se nos ha dicho de que es un problema serio el estar en una rebelión y de alguna otra manera que nosotros estamos en cuarentena y un sinnúmero de cosas. El maestro en unas conferencias ya pasadas nos habló específicamente de la rebelión de Lucifer. Entonces esta es la profundización, o más bien un poquito desmenuzar este mensaje, que si también logramos comprender cuál es el problema verdadero de la rebelión de Lucifer,
pues podemos entender muchas cosas. Bien, voy a leer aquí un poquito como para que ustedes empiecen a tratar de entender este tema. Dice que muchas veces nos hemos preguntado cuál es el problema de la rebelión. Y es sencillo comprender la raíz del problema si comprendes que habitamos en la mente de un ser que se opuso a seguir el plan divino que Dios trazó. Esto es lo más importante para empezar a entender cuál es la verdadera consecuencia de la rebelión de Lucifer. La raíz de todo este gran problema es que habitamos, escuchen bien, habitamos en la mente de un ser que se opuso a seguir el plan divino que Dios había trazado. Vivimos en la mente de un ser que está en contra de la voluntad de Dios. Y de allí, de ese pensamiento, de allí, de esa mente que está en contra de la voluntad de Dios Padre, nosotros debemos tener la capacidad para saltarnos, para contrarrestar esta voluntad de rechazo con nuestra voluntad de aceptación a las cosas divinas. ¿Sí? Y la única manera para lograr contrarrestar esta realidad que está en contra de la voluntad de Dios, podríamos decirlo de esta manera, es con la afiliación con el ajustador del pensamiento. Es la única manera para salir de esta mente que se opuso a seguir el plan divino de Dios. Y ahora, otra cosa para que ustedes puedan ir comprendiendo este tema. Si nosotros vivimos en esta mente que se opuso a Dios Padre, quiere decir que muchas de las cosas, o por no decir todas las cosas de las que nosotros estamos hechos, tiene ese tinte de esta división o de esta separación del plan divino de Dios. Y nosotros debemos lograr tener la capacidad de corregir, de volver a engranar este pensamiento con nuestra voluntad y con nuestra conciencia, y este trabajo de tomar esta decisión y unirnos a esta parte real que es Dios Padre es el trabajo que nos ha dejado, o la consecuencia que ha dejado la rebelión de Lucifer. Realmente es muy serio, y por eso quiero dejar este tema para la próxima, para que podamos desarrollarlo bien despacio.